Muy buenas noches, tengan todos. Y le damos o iniciamos una conferencia bien interesante con el doctor José María Azaña, que Carmen Livia nos los va a presentar. Bienvenida, Carmen Livia, saludos. Hola, buenas noches a todos. Bueno, en esta oportunidad nos honra el doctor José María Gasalla desde Madrid, España. Estamos hablando que tenemos 6 horas de diferencia desde Venezuela a España. El doctor José María Gasalla, a quien nos honra con su, digamos, conferencia de hoy, nos compartirá su experiencia sobre el talento sin autoconfianza no es talento. Vale decir que el doctor Gazaña es ingeniero aeronáutico, además es doctor en ciencias económicas y empresariales. Posee diploma de estudios avanzados en psicología social en la línea de investigación con confianza y compromiso. También el doctor Gasalla es presidente del Grupo Desarrollo Organizacional y director de Talentum Conferencias. Es experto de la Deusto Health, de Masterclass y de programas LEAD. Durante los últimos 25 años, el doctor José María ha trabajado en procesos de cambio y desarrollo en grandes organizaciones empresariales. Es evaluador del proceso de acreditación de coach profesionales senior y coach ejecutivos de AECOC, Asociación Española de Coaching. Bueno, y sin más preámbulos, eh, queremos dejar al doctor José María Gazaña para que nos hable sobre esta experiencia, sobre este tema, el talento sin autoconfianza no es talento. Bienvenido, doctor. Debe activar el micrófono. Adelante, doctor. Sí, debe activar el micrófono, doctor. Déjame validar aquí un momentico. A ver. Ah, ok, ahora sí. Ah, ya. Ok. No, estaba comentando que hace pocas fechas estuve en esta misma vitrina, palestra virtual, hablando de confianza. Realmente confianza es en estos momentos el foco de mi atención a nivel de investigación y también de aplicación en distintos tipos de organizaciones, tanto organizaciones a nivel empresarial como organizaciones educativas. Me interesa mucho el tema de la confianza en la educación. Para mí creo que es una de las claves que tendremos que seguir profundizando. Me da la sensación de que los métodos actuales que se utilizan en la educación de los niños, de los jóvenes, son métodos muy anticuados y con un planteamiento que muy poco eficiente. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de que el talento sin autoconfianza para mí no es talento. El otro día comentábamos cómo inspirar confianza en un ambiente cada vez que es más bunny. Ya sabéis que ahora, y permitidme que os tutee, y después al final con las preguntas pues hacer lo mismo, aunque yo sé que por esas latitudes pues utilizáis más el usted que el tú. Pero aquí en España normalmente nos saltamos rápidamente al tú. Eh, Hablaba de la inspiración de confianza a otros. Está claro que si preguntamos a cada uno, ¿te gustaría
inspirar confianza a otras personas? ¿Te gustaría ser digno de confianza? ¿Te gustaría tener una credibilidad frente a otros? La respuesta en un 90-99% es sí. A mí me gusta ser digno de confianza, me gusta que los demás confíen en mí. Y hablábamos ya el otro día de que no es fácil que los demás confíen en ti si tú no confías en los demás. Es decir, tiene un efecto de ida y vuelta. Hay una correlación entre ser confiable y confiar en otros. Pero hay un tercer elemento, que es, si tú quieres que los demás confíen en ti, el primero que tiene que confiar en ti eres tú mismo. Autoconfianza. Es decir, no es fácil que los demás confíen en ti si perciben que tienes un bajo nivel de autoconfianza. Y como casi todas las cosas en la vida, suelen empezar por uno mismo, por una misma. Lo que pasa que en nuestra educación, tradicionalmente, nos han dicho que hay que mirar hacia afuera. Y casi todo lo que hemos ido desarrollando en la vida es hacia nuestro exterior. Y yo creo que son momentos muy especiales en donde tú tienes que asentar tu interior, en donde tienes que reforzar tu autoconfianza si quieres abrirte a un mundo que cada vez es más Vika o más bunny, me da lo mismo, es decir, más volátil, más incierto, pero también, como dice Bunny, más frágil y más incomprensible. Un mundo incomprensible es un mundo muy peligroso. Es un mundo muy peligroso porque la gente dejará de confiar, de atender y se dejará llevar de gurús, de hechiceros o de vendemaletas. Es decir, es tremendo cuando tú no comprendes tu entorno, cuando tú no comprendes una realidad, o te cierras radicalmente o te dejas caer en manos de embaucadores. Y por desgracia, esa experiencia la tenemos muy cerca todos. Hay embaucadores políticos, embaucadores empresarios, embaucadores vendedores de humo. Con lo cual, para mí se hace cada vez más crítico el reforzar la autoconfianza. Tengo una herramienta con la cual podemos trabajar. Yo os voy a exponer la herramienta para trabajar la autoconfianza y después os comentaré también la metodología de utilización, cómo utilizar esa herramienta. Normalmente yo lo trabajo a nivel de coaching, es decir, a nivel de parejas, pero a veces también lo hago con tríos. Es cuestión de que te busques una persona. No tiene por qué ser la persona con la cual tengas más intimidad. Cualquier persona conocida. Y normalmente lo que suelo trabajar, el instrumento este, es que sea bidireccional. Es decir, que durante media hora, normalmente dedicamos media hora, 40 minutos, uno de los dos haga de coach. Y a la media hora o a los 40 minutos, el que era coach se convierte en coachee y el coachee se convierte en coach. Es decir, podemos aprovecharlo para trabajar sobre dos personas, aunque también lo podríamos hacer con una. Entonces, yo os comento directamente los 5 elementos claves que comprenden la autoconfianza. Pero sí os voy a pedir una cosa, que por favor vayamos trabajándolo. Es decir,
no os limitéis a escucharme si os parece, sino que toméis nota, toméis nota. El primer elemento es el autoconcepto. Y ahí la idea es que escribáis, por favor, porque así os resultará mucho más atractivo además el tema y iréis practicando un poquito con la herramienta. Escribáis, por favor, el autoconcepto que hoy en día tienes de ti mismo o de ti misma. Es decir, yo soy una persona, bla, 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 bla. 3 cositas, 4, en una línea. No hay que escribir una autobiografía. No, en una línea tú escribe cuál es el concepto que tienes de ti mismo. Es decir, ¿cómo te describes a ti mismo? Hay personas que me dicen, José María, pero eso necesito media hora para pensar. Sí, y 5 días también, es verdad. Y seguramente si te pregunto mañana, vas a poner una cosa diferente que has puesto hoy. Pero no importa, de momento no importa. Por favor, escribir ahí el autoconcepto. Yo soy una persona honesta, trabajadora, responsable y guapo, porque mi abuelita me decía que era muy guapo. Pues vale, pon guapo ahí, lo que tú quieras. Tú pon lo que tú crees que en este momento corresponde a cómo te definirías tú. Y este es un punto de partida. El hoy. Pero a continuación, con tu coach, el coach te preguntará, oye, ¿cómo te has definido? Y entonces le dices, oye, porque soy una persona, papá, lo que sea. Y entonces, a mí me gustaría que el coach trabajase la línea de vida. ¿Qué significa eso? Que te vayas hacia atrás. Y la siguiente pregunta podría ser, oye, ¿qué te pondrías hace 5 años? ¿Te pondrías lo mismo como autoconcepto o hubieses cambiado algo? Y hace 10 años, ¿qué te hubieses puesto? Y a la salida de la universidad, si fuiste, o del colegio, de la escuela, del instituto, y te vas hacia abajo. Oye, cuéntame, en tu infancia, cuando estabas en casa con tu papá y tu mamá y con tu hermanito, aquel hermanito que te tiraba del cabello, el cabrito aquel. Oye, vamos a ver, cuéntame, qué te decía tu papá? ¿Que eras un niño cómo? ¿Qué te decía? ¿Y tu mamá? ¿Qué te decía? ¿Te decía lo mismo o no? ¿O te decía otra cosa? Y cuéntame, ¿tú te acuerdas de algún maestro de aquella época? ¿Y te acuerdas de alguna persona que te haya dejado alguna huella? Coméntame, empieza a contarme. Es muy interesante que volvamos a la infancia y ver cómo nos considerábamos nosotros. Y nos considerábamos tímidos o más bien éramos una persona ya decidida. ¿Y cómo fue evolucionando? Yo, el que os habla, José María Gasalla. José María Gasalla de pequeño era una mierdecilla, nada, era pequeñajo y era milagroso que hubiese sobrevivido porque mi mamá tuvo un parto
que tuvieron que adelantarlo porque se había caído por una escalera, y además venía acompañado de un gemelo, de un hermanito gemelo, y nació muerto. Y yo nací de milagro, pero siempre era muy débil y veía a mis hermanos que eran más fuertes y yo. Y además mi mamá se llamaba, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Peregrina da Pena Mouriño. Claro, Peregrina es la patrona de Pontevedra, las fiestas segundo domingo de agosto cada año. Es en donde yo nací, en Galicia. Mouriño, un apellido gallego. El problema fue da pena que me lo pasó. Da pena que me lo pasó. ¿Qué significa? Que yo en el colegio, que nos llamaban por el apellido, a mí me llamaban Gasalla da Pena, pero lo mejoraban los cabritos de mis compañeros. Decían Gasalla da lástima, los hijos de puta. Es decir, Gasalla da lástima, da lástima, da lástima. O sea, imaginaros con ese soniquete. Bueno, pues eso nos pasa a todos. Todos de pequeñitos muchas veces te ponían un mote, un sobrenombre, una cosa, tal, y tú ibas con tus problemas, tus dificultades. Y es interesante cuándo pegaste los saltos. ¿Cuándo? ¿No se está escuchando bien, Carlos? Sí, sí se escucha bien. Sí, es que había alguna persona que decía que no se escuchaba bien. Entonces, es importante que bajemos a aquella infancia y que vayamos viendo cómo ha evolucionado el concepto que cada uno de nosotros teníamos de nosotros mismos. Y realmente, ¿qué nivel, el segundo análisis es qué nivel de aceptación hemos ido teniendo con nosotros mismos? Uno de los problemas más serios con la autoconfianza es la falta de aceptación de uno mismo. Y muchas veces se debe a alguno de los famosos saboteadores que habla César Chamine. César Chamine es un profesor de Stanford, en Estados Unidos, que habla de la inteligencia positiva, no la psicología positiva, la inteligencia positiva. Y tiene un modelo que llama los saboteadores. Y esos saboteadores son mecanismos de defensa que nos hemos montado desde pequeñitos para sobrevivir en las distintas etapas de nuestra vida. Para que os hagáis una idea, uno de los sabotadores, por ejemplo, es sé perfecto. Hay personas que sienten que dentro de él o de ella hay un mecanismo que dice, tienes que hacer esto perfectamente, y nunca están satisfechos de lo bien que lo han hecho. Yo he tenido un ser perfecto muy fuerte durante muchos años. De hecho, mi primer libro tardé más de 8 años en escribirlo. Y mi tesis doctoral en economía y administración tardé más de 5 años en escribirla. Hoy en día ya no me lo permitirían, porque nunca me parecía que estaba suficientemente bien y yo le quería dar una vuelta y otra vuelta y otra vuelta. Después resulta que sacó la máxima calificación, pero yo nunca me he sentido totalmente satisfecho. Y cada uno de nosotros tiene que buscar cuáles de esos mecanismos tiene dentro. Hay gente que tiene el mecanismo más clásico, que es ser hipercrítico. Hay personas hipercríticas, que lo único que hacen es criticar todo, criticar el entorno, criticar otras personas y autocriticarse. Y si realmente te autocriticas y al mismo tiempo te metes la culpa encima, te autoculpas, es muy difícil que tu nivel de autoconfianza
sea suficientemente eficiente. Entonces, primer elemento, autoconcepto con ese trabajo que tenéis que hacer con ese coach. Segundo elemento, autoestima. José María, ¿no es lo mismo autoconcepto que autoestima? Digo, no tiene nada que ver. Autoconcepto es qué pienso yo de mí. Autoestima es realmente cómo me quiero. No, yo me quiero bien, un par de whiskycitos el fin de semana acá en etiqueta negra, tal. Digo, mira, eso es un indicador que no vale para nada. Yo te voy a poner otro indicador que no es nada sencillo, pero os ruego que lo intentéis. Por favor, que cada uno de vosotros se coloque en la escala de sus amores. Y voy a explicar qué significa eso. Por favor, escribir ahí la persona que más amáis en la vida. José María, es que no es fácil. No, ya sé que no es fácil. La segunda persona. La tercera. José María, ¿puedo poner a mis dos niños al mismo nivel? No, uno debajo de otro. Y colócate tú ahí. Colócate en esa escala. ¿Dónde estás? Colócate. Bueno, José María, no sé, pues el primero mi santísima mamá, después mis dos niños, Julita y Pepito, después mi marido, aunque de vez en cuando lo bajo al 8 o al 9 porque es un poco cabrito, y también he metido a un vecino que está muy rico, le mete el 5 y yo me pongo la 6. Digo, qué interesante, qué interesante. Fijaros, seguramente no es fácil que os coloquéis encima del todo, arriba del todo. José María, pero es que eso sería egoísmo, sería egocentrismo, eso no. Qué interesante sería egoísmo, egocentrismo. Y sin embargo, a lo mejor habéis escuchado aquello de amar al prójimo. ¿Como quién? Como a sí mismo, como a uno mismo. Interesante, es como si tú fueses el referente. Pero no nos lo creemos. Y nos han hecho ver que no importa, que eso de quererse, no quererse. Yo trabajo con muchas ONGs en estos momentos y la mayoría de las veces es gratuitamente y me parece maravilloso y me encuentro a gente estupenda, pero a veces me encuentro a gente estupenda con baja autoestima. Y cuando una persona tiene baja autoestima, normalmente está llena de miedos. Y el tema de los miedos le hace desconfiar. Y el tema de desconfiar le hace que no se abra. Y si no se abre, no aporta valor. Y no hay participación de esas personas. Y es tremendo. Porque por supuesto que hay personas engreídas y personas que se creen que son más poderosos que nadie. Pero el mayor problema no son esos, que suelen ser menos. Incluso hay psicópatas en la empresa, por supuesto. Yo he conocido directores generales psicópatas, verdaderos psicópatas, que es un terrible desastre. Pero el mayor problema no está en el número de psicópatas, porque no son tantos, ni de prepotentes. El problema está en las personas con baja autoestima. Porque esas personas no van a crecer y esas personas no se van a desarrollar y esas personas no van a colaborar apenas. Esas personas estarán temiendo que tú le traiciones. Esas personas estarán autoculpándose de muchas cosas. Es importante reforzar la autoestima de nuestra gente.
yo suelo poner de metáfora la mascarilla de oxígeno en el avión. En caso de despresurización del techo de la cabina saldrá una mascarilla de oxígeno. Tire fuertemente de ella y aplíquesela sobre su nariz y su boca. Y si va con un niño más pequeño, aplíquesela primero usted y después al cabroncete del niño. Y algún padre dice, no, a mi niño primero. No, primero usted y después su niño. Solamente desde que tú te sientas bien, vas a hacer sentir bien a los demás. Porque soy de los que opina que no se puede dar lo que no se tiene. Y seguramente, y estamos hablando de cosas muy serias en estos momentos, seguramente yo no puedo dar amor si no siento ese amor. O sea que es un punto de reflexión muy interesante, que también diría que con ese coach, con ese acompañante, vayas recorriendo la línea de vida y vayas viendo en distintas épocas de tu vida cómo te querías y cuál era tu nivel de sentirte querido por otros. Y de ahí sale tu capacidad para amar a los otros. Son dos vertientes. Generalmente nos ha gustado mucho que, igual que con la confianza, que los otros nos quieran, nos amen. Pero en donde está el verdadero disfrute es en tu propio amor hacia los demás. Fijaros, el amor se puede depositar en una persona, pero se puede depositar en la naturaleza, se puede depositar en lo que hagas. Hagas las cosas con amor. El amor no depende de la cosa, depende de ti. A ver si nos vamos aclarando eso. Porque muchas veces a mí me dicen, José María, es que yo pondría la pasión si realmente trabajase en lo que amo. Y yo digo, está bien, pero ¿por qué no le das la vuelta? ¿Por qué no intentas amar en lo que trabajas? Yo he amado siempre, y por eso aparezco muchas veces en las carátulas de las conferencias y eso, he amado el básquetbol, el baloncesto. Me ha encantado y he sido coach y he sido árbitro y he sido jugador. Pero yo no he podido profesionalizarme. En mi época existía muy poca profesionalización y llegué a jugar en segunda división y subimos a la primera, pero ya nada más. Tenía que decidir si realmente seguía estudiando o realmente seguía jugando. Y tenía un tema de columna que me hizo que ya no quise ser profesional para nada. Pero yo amaba el básquetbol. Pero sin embargo he tenido que trabajar en otras muchas cosas. Y lo que he intentado siempre es poner mi amor en esas cosas. Porque de ahí es desde donde cada uno de nosotros puede llegar. Primer factor, autoconcepto. Segundo, autoestima. Tercero, autocrítica. Y os pido por favor que escribáis ahí. Yo suelo, cuando trabajo a nivel de coach, suelo pedir generalmente, siempre empiezo por las fortalezas. Entonces, poner ahí vuestras dos singularidades más importantes. Es decir, ¿en qué eres una persona singular, especial, única? Cada uno de nosotros es único. ¿Pero en qué? ¿En qué? ¿Cuáles son mis dos fortalezas? Y me da lo mismo que pongáis fortalezas a nivel personal que profesional.
porque lo que importante es que en este momento hagamos esa reflexión. Y también recorramos la línea de vida. ¿Hubiese dicho lo mismo hace 10 años? ¿Hace 20 años? Y es muy interesante que volváis a la infancia. Hay una pregunta importante que es, ¿podré y querré recuperar algo de mi infancia? Seguramente tenemos cosas preciosas y eficientes que recuperar. Lo hemos ido tapando todo. Nos han ido dando una educación que nos han aculturizado, pero no siempre necesariamente en positivo, porque nos han quitado a lo mejor posibilidades, oportunidades que teníamos por nuestra forma de ser en aquel momento. Y seguramente por lo de pronto tendremos que sacar a nuestro niño interior a pasear por ahí. Cuarto parámetro. Cuarto parámetro es autoeficiencia. Y os pido por ahí el indicador, ¿cuál es? Pues que escribáis, por favor, los 2 logros más importantes que habéis conseguido en vuestra vida. Por favor, logros con esfuerzo, no que os haya tocado la lotería. ¿Cuáles son los 2 logros más importantes que habéis conseguido en vuestra vida? ¿Por qué? Porque cuando estás bajo de autoconfianza, es muy importante acordarse de lo que hemos conseguido. Todos nosotros hemos superado cantidad de adversidades y hemos superado momentos muy malos, muy críticos, a nivel de salud, a nivel económico, a nivel social, incluso puede ser a nivel político o a nivel empresarial, me da lo mismo. Y si estamos hoy aquí es que hemos superado cantidad de cosas. Y eso a veces se nos olvida. Y eso es un elemento crítico para potenciar la autoconfianza. Y los logros pueden ser de cualquier naturaleza. Lo único que a los hombres no les voy a consentir que escriban que el logro ha sido conseguir una mujer maravillosa. Porque es mentira, no lo has conseguido tú. Ha sido ella la que te ha hecho ver de que eras tú, pero es mentira. Eso sí, si alguna mujer ha conseguido un hombre maravilloso, sí que lo pongas como logro porque eso es un mirlo blanco que hay poquísimos, ¿eh? Eso sí, no es nada fácil. Entonces ese puede ser un gran logro. Fijaros, a mí de tanto en tanto me mandan grupos de directivos, ejecutivos, que nada más verle la cara digo, esos son unos predepresivos de los huevos. Ya vienen con la cabeza gacha. Y se vienen quejando. Es tremendo el quejido. Porque el problema del quejido es que los quejicas buscan a otros quejicas y conforman lo que yo suelo llamar el quejido organizacional, que no paran de protestar, de reclamar y tal. A los quejicas hay que mandarlos al rincón allí y que se cuezan en su quejido, hijos de puta. Es tremendo los quejicas. ¿Por qué? Porque es tremendamente tóxico el quejido por el quejido. Yo acepto y valoro la crítica, pero la diferencia es que en la crítica tú aportas también ideas para salir de esa situación o para mejorar esa realidad. Pero cuando lo único que haces es quejarte, lo único que consigues es energía negativa. A esos quejicas, yo cuando los tengo delante mía,
suelo tener muchos ejemplares porque me encanta el librito de Víctor Frank. El librito de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Es un librito maravilloso, pequeñito, pero muy poderoso. Y Víctor Frank, ¿os acordáis? Psiquiatra austriaco, Segunda Guerra Mundial, campo de concentración de Auschwitz, estuvo en 3 campos de concentración, asesinan allí a su mujer, a sus 2 hijas, y escribe ese librito, en donde relata el horror de aquel campo de concentración. Y a estos predepresivos les digo, venga, media hora de lectura de ese librito. No aguantan. A los 20 minutos ya más de uno levanta la cabeza y dice, José María, ya basta, no sé de qué me quejo. Eso digo yo, cabrón, ¿de qué te quejas tú si tienes esto y lo otro y lo otro y lo demás allá? ¿De qué te quejas? Es terrible. Es terrible. Qué pocas veces valoramos lo que tenemos, comenzando por la salud, que en época de pandemia se ha visto que es número 1 en preocupación. Comenzando por ahí, valora lo que tienes. No, José María, pero me falta esto, me falta lo otro. Primero valórame lo que tienes. Después, si quieres, hablamos de lo que te falta y vemos qué podemos hacer. Con la confianza pasa lo mismo. Muchas veces no valoramos que confiamos en que los semáforos funcionen y se ponga verde cuando se tiene que poner verde y rojo cuando se tenga que poner rojo. Porque nos puede ir la vida ahí. Cosas que damos por sentadas siempre, que confiamos. Y cuando lo notamos en un país, que empiezas a no poder confiar en esto, ni en esto, ni en esto, ni en esto, te empiezas a sentir desvalido, te empiezas a sentir que no te puedes agarrar a nada, ni a nadie. Y es tremendo, y es una de las cuestiones que más estrés produce. El estrés no es producto de trabajar 8, 10, 12 horas diarias. El estrés es que tú no puedas comportarte como tú eres. Y tengas que ir con simulaciones y con caretas dependiendo con quién hablas o quién dejas de hablar. Es terrible, es muy duro. Y nos explicamos muchas realidades de mucha gente. Y quinto parámetro, que suena a iglesia, que suena a ejército, que suena a lo que queráis, pero para mí es una de las claves fundamentales, que es la autodisciplina. Autodisciplina. ¿Y por qué es una de las claves? Porque la autodisciplina es el punto de arranque del autoliderazgo. Y el autoliderazgo es la base del liderazgo. Pero la autodisciplina tiene que contar con 3 elementos. Primero, que sea voluntario, no que te lo haya puesto el médico a andar 3 kilómetros al día. Segundo, que te cueste un esfuerzo. Es decir, que todavía no lo hayas incorporado como un hábito, como una rutina, sino que te cueste un esfuerzo. Y tercer elemento crítico, que lo hagas sistemáticamente, en la sistemática que tú mismo te propongas. Una vez al día, 2 veces al día, una vez a la semana. Yo tengo una autodisciplina que os invito a ella ya desde este momento. Si os metéis en mi web, gasalla.com, es muy fácil, y buscáis Learning Letter.
Es una denominación en inglés, pero está en castellano, está en español. Esto es una publicación que hago yo todos los meses desde hace más de 17 años. Todos los meses. Yo sé que cuando va terminando el mes ya me pongo un poco nervioso, digo que tengo que escribir, porque no siempre estás inspirado, no siempre tienes una idea clara, pero al final yo escribo la Learning Letter. Y el nivel de satisfacción es tremendo cuando tú cumples contigo mismo. El mayor problema está en que muchas veces tú te pones el último de la fila. Y dices, sí, si me da tiempo, iría al gimnasio. Sí, si tuviese tiempo, leería un poquito más. Sí, iría a ayudar a una ONG. Y la autodisciplina puede ser en cualquier cosa, empezando por la comida. Es decir, pues no voy a tomar cosas con azúcar durante 6 meses. O voy a comer 3 veces al día o 4 veces, poquito, lo que sea. O puede ser un tema intelectual. Dice, voy a leer un libro al mes. Caray, pues estás muy por encima de la media nacional. O voy a ver a mi abuelita una vez a la semana, que tiene Alzheimer, pero yo sé que le agarro la manita y estoy con la manita agarrada y a ella le encanta eso, lo noto en su cara. Pero si te lo propones sistemáticamente, bla, 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 bla. Fijaros que no os pase como a muchos españoles que a fin de año hacen los famosos propósitos del nuevo año. Y allá para el mes de abril, mayo, dicen, mejor los dejo para el año que viene porque se me ha juntado con el SAP y se me ha juntado con mi niño y se me ha juntado con tal. Cada vez que hacemos eso, le estamos diciendo a nuestra autoconfianza, sí, José María, eso es lo que me gustaría, pero yo dependo de muchas cosas y como dependo, ya no puedo decidir por mí mismo. ¡Wow! ¡Wow! Ya no puedes decidir por ti mismo. En el momento que digas eso, te estás rindiendo. Es como decir, yo no puedo señalar el rumbo de mi vida. Va a depender de cantidad de cosas que no están en mis manos. Y cuando tú sientas que no puedes tomar decisiones, que no puedes hacer lo que realmente quieres hacer y te dejas en manos de otros, eso es una cuesta abajo. Porque el otro no necesariamente va a hacer necesariamente lo que a ti te convenga. Hará lo que le convenga a él o a ella. Entonces, para mí, el trabajar la autodisciplina es uno de los elementos críticos de la autoconfianza. Intentemos empezar poquito a poco de cosas que veamos que somos capaces y eso nos va reforzando y digamos que puedo dar un salto. Yo ya sé que el ser humano en ninguna parte del mundo va a ser una persona libre. Nunca seremos totalmente libres. Lo único que pretendo es ayudar a abrir pequeñas ventanas de libertad. Y con la autodisciplina vas abriendo pequeñas ventanas de libertad. Y esos son los 5 parámetros con los cuales trabajo el tema de la autoconfianza. E insisto, la forma de trabajarlo, de aplicar la herramienta, es con otra persona que te vaya haciendo pensar y descubrir cosas de ti misma o de ti mismo que tú no conocías. Y son puntos de apoyo en donde te puedes ir reforzando, dándote cuenta que en definitiva
Claro que vamos a tener errores, claro que vamos a tener fallos, claro que no vamos a conseguir todo subir a la cúspide. Por eso el elemento que comentábamos antes de aceptarte en tus posibilidades, es fundamental. Pero está claro de que muchas veces, a no ser que comencemos a conversar más, no vamos a descubrir cuáles son nuestros talentos. Muchas veces no sabemos los talentos que tenemos y en la empresa, en la organización tampoco se conocen. Por eso normalmente cuando trabajábamos de consultores, nosotros propugnábamos siempre, aunque no se podía hacer siempre, todo el tema de la rotación interna. Es decir, vete a donde todavía no has ido. Ve lo que no has visto. Practica lo que no has practicado para ir siendo lo que todavía no has sido. Experimentación. Vayamos experimentando y aprendiendo en la experimentación. El aprendizaje experiencial es el aprendizaje más potente que existe. Proponemos diferentes experiencias en donde no tengas todo controlado, donde tengas que salirte de tu zona de confort, de tu zona de comodidad, de tu zona de inercia. Nuestro querido reptiliano intentará que no salgas de ahí, intentará que sigas surcando los surcos cerebrales que has colocado dentro de ti hace muchos años. Porque el reptiliano es nuestro querido amigo enemigo, que es un gran economicista. Un economicista que no quiere gastar energía. Y el ser humano minimiza la energía, la minimiza repitiendo. Pero para mí eso no es vida. A lo sumo es supervivencia. Y muchas gracias por atenderme, por escucharme. Y, como siempre, muchas gracias, Carlos, por el aplauso virtual. Como siempre, me gusta terminar con una pequeña historia. El otro día terminé con la historia de mi papá. Pero ahora tengo una historia más pequeñita y que no es mía, pero que me la encontré durante la pandemia. Durante la pandemia, pues revisando papeles y libros y todo, al no moverme, yo soy un bicho que se mueve continuamente de un lado para otro. Los gallegos tenemos fama de eso. Pues me encontré pues que en el año 91, fijaros, es una historia que yo además la tengo por aquí, para no equivocarme, la voy a leer, porque parece ser que en el año 91 estaba la Madre Teresa de Calcuta, estaba en San Francisco, en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y, a ver si lo tengo. Perdonadme, porque son muy pocas palabras, pero no quiero cambiar ni una.
Parece ser que en San Francisco había una conferencia para directivos y había como 5.000 directivos. Y estaban los máximos gurús sobre cambio y liderazgo. Y alguien se enteró de que la Madre Teresa estaba en San Francisco y dijeron, ¿por qué no intentáis invitarla? Que venga a la convención. Ella puede hablar el tiempo que quiera. Entonces, en efecto, fueron y la invitaron. Y entonces llegó la Madre Teresa. Es que esto se me ha ocurrido sobre la marcha y por eso no lo tenía preparado. Ya lo he encontrado. Entonces llegó la Madre Teresa a la convención y le dijeron, Madre, usted puede hablar media hora, cada ponente habla media hora, usted si quiere hablar una hora, lo que usted quiera. Y la Madre Teresa de Calcuta les dijo, no, a mí con 2 minutos me basta. Yo creo que esa fue la primera lección. A veces necesitamos hablar demasiado tiempo. Otra cosa es conversar. Por eso a mí me gustaría que por lo menos dedicásemos ahora al final pues 5 minutos, porque a mí me gusta aprender y escucharos a vosotros. Pero bueno, entonces la Madre Teresa dice, a mí me basta con 2 minutos. Y la Madre Teresa, ¿qué es lo que dijo? Dijo, yo no sé nada sobre liderazgo y cambio. Otra lección de humildad. Pero sí sé que si quieren ver cambio en sus organizaciones, necesitan conocer y amar a su gente. Porque si no conocen a su gente, no habrá confianza. Y si no hay confianza, la gente no asumirá riesgos. Y si no asumen riesgos, no habrá cambio. Y deben amar a su gente, porque sin amor no habrá pasión. Y si no hay pasión, ellos no se sentirán poderosos. Y si no se sienten poderosos, no habrá cambio. Así que si quieren ver el cambio en su gente, primero deben conocerles y amarles. ¡Wow! ¡Qué cosas! En menos de 2 minutos sintetizó las claves del liderazgo y del cambio. A veces buscamos modelos muy sofisticados y no nos damos cuenta que cuando se trata de personas, que es lo más complejo que existe, un ser humano, se necesitan, paradójicamente, modelos sencillos, que no simples, sencillos. El castellano es maravilloso para diferenciar. Lo sencillo es la forma entendible de expresar algo que puede ser muy complejo. Lo simple es lo que no tiene contenido. Cuando yo era pequeño, escuchaba, mira qué hombre tan simple. No tenía 2 dedos de frente, era un poco bobo. Curiosamente, yo nunca he oído hablar, mira qué mujer tan simple. No hay mujeres simples. Muchísimas gracias, Carlos, por la oportunidad de estar un ratito con vosotros. Ahora sí, bravo, bravo, José María. Gracias. Pueden activar las cámaras, socios de aprendizaje, como los llamo, una lección de Adrián, y activar su micrófono. Aprovechemos el espacio que nos da José, lección enriquecedora. En el chat compartí el link de los newsletters mensuales. También
mientras te escuchaba. Ya, te silencié, Ernesto. Y también a José, para que no existe. Mientras te escuchaba, tienes un material interesante para crear un newsletter, un podcast, como lo llaman ahora, los audios. Y justamente esta conferencia la estamos grabando en audio y en video, ¿no? Entonces, bueno, te lo comparto también porque de veras que es un material interesante y sencillo. Así que, bueno, abran los micrófonos, al que quiera derecho de palabra. Me llevo bastantes lecciones para tomar en cuenta. En lo particular, hablo mucho de que acá criticamos mucho, la vez pasada te lo comenté, y yo utilizo dos referencias. Acá en Venezuela, por la situación crítica, yo digo, no se ocupen, no quieran cambiar el gobierno, no quieran hacer nada, ocúpense por lo menos a hacer cosas excelentes, diferentes a 6 metros a la redonda, con tu familia, con el vecino, limpia el frente, que es la alcaldía, no importa, hazlo tú, a que te dé esas pequeñas satisfacciones. Bueno, Ernesto, saludos. Yo creo que tú puedes activar el micrófono, desactivar el micrófono y quedamos a la escucha de preguntas, comentarios. Saludos a Winston, a Giosman, a Guillermo, a José, a todos los presentes. Activar el micrófono, Ernesto. Solamente te silencié. Claro, claro. Buenas noches, buenas madrugadas al doctor por allá también. Y saludos. No, estuve escuchando con cierta, tuve interferencia acá con el internet. Bueno, tuve unos detallitos ahí, pero ya los solventé también. Pienso que es bien importante en aras de lo que es el recurso humano, ¿no? De tener todos esos elementos para poder, digamos, liderar los espacios y generar cambio. De verdad que bien importante todo lo que hemos escuchado. Lo voy a escuchar nuevamente con la grabación porque como te comenté tuve inconvenientes con el audio. Y agradecido digamos, con el apoyo que hemos tenido también del doctor, digamos, del esfuerzo que ha hecho para estar con nosotros acá y aportar bastante. Y saludo a todos los colegas que están conectados. Yo estoy en Pisco, Perú, doctor, un saludo cordial. Encantado, Ernesto, y muchas gracias por tus palabras y espero que la grabación la escuches mejor. El tema de la autoconfianza es un tema que hay que trabajar continuamente. ¿Por qué? Porque no sucede como con el título de bachiller, que una vez que lo consigues, en general, los vas a tener para siempre. Pero la autoconfianza no, tú puedes estar aquí arriba y te pegan por aquí, te vas abajo y dices, ¿y ahora qué hago? Y todos pasamos esos momentos en donde consideramos que no podemos hacer nada, que nos han hundido con una enfermedad o con un despido en la empresa o con un golpe de cualquier naturaleza. Con lo cual es importante que nos miremos a nosotros mismos para salir de casa fortalecidos. Y que nos miremos el qué, pues que nos miremos esas competencias que a veces nos olvidamos que tenemos, esos talentos, y que veamos que hemos superado adversidades una tras otra y que entonces, igual que hemos superado, podemos superar otras. Y aprovecho para reforzar las palabras de Carlos. Cuando somos niños, todos pensamos en cambiar el mundo, o mucha gente piensa en cambiar el mundo. Poco a poco te vas dando cuenta que tienes que cambiar algo más cercano. Al final llegas a la conclusión de que el que te tienes que cambiar eres tú. Y después de cambiarte a ti mismo para mejor, podrás ayudar a otros a que cambien.
Tú no vas a cambiar a nadie. Yo se lo decía a una de mis hijas que estaba empeñada en cambiar a su pareja. No, ya he conseguido mandarle al psicólogo. Digo, pero ¿tú quién eres para mandarle al psicólogo? Él será el que decida ir porque cree que le vendrá bien. A veces queremos cambiar al otro y nada cambia si yo no cambio. Nada cambia si yo no cambio. El cambio tiene que empezar por cada uno de nosotros. Muchas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y a los que hoy estuvieron conectados, ¿verdad? Por tan maravillosa, digamos, exposición. En definitiva, ninguna persona podrá dar lo que no tenga dentro. Y solamente así, ¿verdad? Podrás cambiar el mundo exterior. Yo hacía el ejercicio en cada uno de las actividades que usted indicó, iba indicando, yo hice mi actividad personal y me pasé desde mi niñez a mi adultez y a mi actualidad. Y he tenido que desaprender, doctor, muchísimo para poder fluir en la vida. Estoy aprendiendo nuevamente para poder fluir en la vida en gratitud y con amor y poder servir a los demás. Es la única manera que considero que efectivamente podemos ayudar a los demás. Si yo no cambio, obviamente, si yo no aprendo, ¿cómo podré servir a otro ser humano? Entonces, yo primero desaprendo, vuelvo a aprender para poder fluir y poder servir a los demás. Un gran aprendizaje con sus palabras, con su recorrido que hizo, me hizo ir desde mi niñez hasta mi actualidad. Muy agradecida, doctor, por su apoyo. Estamos convencidos de que en definitivo cada día tenemos que estar abiertos para nuevos aprendizajes y que qué maravilloso es esto de la tecnología, que nos permite a usted estar de madrugada en su ciudad y nosotros aquí anocheciendo para poder seguir aprendiendo. De verdad que estoy muy feliz, muy en gratitud y me honra muchísimo tenerlo a usted como conferenciante. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen Livia. Y has dicho un par de cosas fundamentales. Suelo llamarle el ciclo de aprender, desaprender, reaprender, el ciclo de la eterna juventud. Eterna juventud. Solamente uno se mantendrá joven si está dispuesto a seguir aprendiendo, desaprendiendo, reaprendiendo. El proceso de desaprendizaje implica dos cuestiones fundamentales, que es desarrollar tu flexibilidad y tu humildad. Humildad es la característica básica del que sigue aprendiendo, que sigue reconociendo que no sabe y que puede ir mejorando. Porque además tú lo decías, cuando hablabas de aprendizaje, hablabas de cambio. Para mí aprender es cambiar. Y aprender es vivir. Y suelo decir aquella frase de aprender es vivir y solo se vive si se sigue aprendiendo. Aprender es vivir y solo se vive si se sigue aprendiendo. Y hay personas que no quieren seguir aprendiendo y son muertos en vida. Hay mucho muerto en vida que no le interesa desaprender, reaprender y seguir aprendiendo, es decir, seguir viviendo. Y cuando le preguntas, ¿y qué va a ser de ti dentro de 5 años? Te dice, lo que la vida me traiga. Y digo, pero tú eres tonto de las narices, la vida no te va a traer nada.
tú tienes que ir a la vida. Tienes que ir a la vida con tu propósito de vida e intentando cada vez ser mejor y poder aportar a los demás como tú decías, Carmen Livia. Muchas gracias por tus hermosas palabras. Gracias. Bueno, doctor, usted dispone de la cámara. Se conectó José. ¿Cómo está, José? ¿Qué tal, Carlos? Quería activar la cámara. Aprovechen el espacio que el director de esta obra es José María. Cuando él decida, cerramos la actividad. La sesión. No, que bueno, me tengo que ir a dormir, o sea que en 3 minutos cerramos la cámara. Venga, una última intervención. No, bueno, yo me conecté o sea, no de casualidad, sino que pude conectarme hoy porque en otros horarios no podía, pero en verdad estoy extasiado. O sea, estaba haciendo otra cosa y me conecté, pero no, dejé todo lo que estaba haciendo y seguí escuchándolo y anoté cada cosa. Mientras hablaba me metí en Amazon buscando los libros que recomendaba. O sea, quedé como con ánimos de escuchar una hora más, en verdad, por lo menos. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Carlos, todo el grupo y bueno, usted, doctor, extasiado, en verdad. Fue como un refrigerio, algo, me movió muchas emociones en tan poco tiempo. En verdad que sí. Muchas gracias. Muchas gracias porque realmente mi misión, mi propósito de vida está muy ligado a poder transmitir ya no solamente lo que yo conozco, sino lo que pienso, lo que siento y lo que he experimentado en mi vida. Y puedo estar tremendamente equivocado, pero que sepáis que todo lo que digo, lo digo desde muy dentro. Y lo digo desde mi propia vida. Y bueno, y mientras me queden ganas, energías, pues voy a seguir haciendo esto. O sea, Carlos cuenta conmigo y dentro de un tiempo pues volvemos a hacer otra charla porque los temas son infinitos, los temas que nos tocan ir aprendiendo para nuestro propio desarrollo y para el desarrollo de los demás. Así es. Bueno, vamos. Ok, te silencié para que no se escuche el eco. Ernesto, si estás activo, me gustaría las palabras de cierre. Nuevamente, muy agradecido. Yo también hice las tareas y tomé nota aquí en el teclado, no hice el ejercicio. Y vamos a dejar una referencia, un link, que las personas que escuchen el video en el canal hagan un comentario y te vamos avisando, José María. Porque de veras que el feedback es importante. Las palabras tuyas, José, son contagiosas, el entusiasmo. Y la mejor manera y el mejor agradecimiento que podemos darle a José, que tiene que dormir, es que se comparta el link del canal, está libre, y que además le dejen un mensaje de qué vibra les tocó cuando lo escucharon. Ernesto, palabras de cierre y bueno, feliz noche a todos, dulce sueño, José Casaña. ¿Me escuchan, no? Sí, bueno, en nombre del colegio, de este equipo maravilloso del cual formo parte, le doy el agradecimiento cordial al doctor José María Gasalla y esperar compartir en nuevas oportunidades para este espacio tan importante de conocimiento, de vivencias, ¿no? Que no son aspectos como hemos visto en otras ponencias, no acá, porque acá hemos tenido lo mejor. Algunas actividades donde en otra parte es pura teoría, sino que acá hemos visto algo vivencial. Y así como lo describe José, nos ha permitido tocar fibras bien personales y es importante porque un líder debe tener todos esos elementos. Entonces, agradecido nuevamente por este espacio al colegio, al doctor José y a todos los que pudieron conectarse. De verdad que es bien grato
poder disfrutar, porque el día, siempre lo digo yo, el día en que no aprendamos algo nuevo fue un día perdido. Entonces, hoy aprendimos cosas que quizás sabemos, pero que no la manejamos o quizás no pasan, la pasamos por alto, siendo nosotros entonces enemigos de nuestra propia capacidad. Agradecido, Carlos, también por tu gestión, siempre Carlos liderando el equipo y de verdad que bien contento por este espacio. Gracias. Muchas gracias, Ernesto, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, everybody por ahí, cada uno de vosotros. Y buenas noches. Hasta luego. Chao.